que tengamos un buen tiempo de sello de nuestro destino para la vida, para el bien, para la bendición en los tiempos que se acercan de Yom Kippurim. Perashat Vayelech Shabbat Shuvah es el escenario que compartiremos en este Shabbat en todas las diásporas y aquí en el Israel. Shabbat Shuvah recibe su nombre más que nada por el profeta Osea, uno de los profetas primeros del siglo 8, primero de los profetas menores, que nos alienta como pueblo judío a alcanzar este momento llamado Shuva Israel ad Hashem. Retorna Israel hasta Hashem, tu Dios. Y por eso este Shabbat recibe el nombre de Shabbat Shuva. Más allá de eso, estamos compartiendo la penúltima perashá del libro de Devarim, Perashat Vayelech, entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim. Y luego el Shabbat que viene compartiremos la perashá de Ha'azinu, entre Yom Kippurim y el tiempo feliz de Sukkot. De esta manera arribaremos al último tiempo de Sukkot, allí en Shemini Atzeret y Simchat Torah, donde la lectura de Perashat Bezot HaBerachá vendrá a poner el sello de un año donde completamos el círculo de la lectura de la Torah, el circuito de la lectura, para comenzar nuevamente con Shabbat Bereshit al Shabbat siguiente. Es una sensación muy particular, por supuesto, que nos invita una y otra vez a encontrarnos en un recorrido que parecería ser un recorrido rutinario, conocido por nosotros. Y sin embargo, ya estamos avistando el tiempo de Bereshit, y el avistarnos en el tiempo de Bereshit implica también volver a vivenciar todo un escenario realmente magnífico que tiene que ver y fundamentalmente con todo lo que es el mundo de la creación y tal vez la puesta en escena, sino tal vez con seguridad, de uno de los principios motores de la condición del judío, que es Anima Amin Be'emunah Shlema Baborei Barach Shemo Sheu Boré Umanhig. Dice que yo creo con fe sincera, decía el Rambam, que el Creador, bendito sea su nombre, es el Creador y el conductor de todo este escenario que es. Perashat Vayelech nos habla de una mitzvah que precisamente tendrá lugar este año. Finalmente, en el último año de la Shemitah, cuando va a terminar el año de la Shemitah, el séptimo año, justamente terminará ahora el año de Shemitah, ya terminó, mejor dicho, con Rosh Hashanah, y después de Rosh Hashanah, en Sukkot, se hacía una mitzvah que la Torah nos dice, Miketz Sheva Shanim, Bemoed Shenat Shemitah, al cabo de 7 años, en el tiempo del año sabático, el año de remisión, Bechaka Sukkot, en la festividad de Sukkot, Bebo Kol Israel Lirot et Penei Hashem Elokeja, cuando venga todo el pueblo de Israel a rendir su culto a Kadosh Baruj Hu, Bamakom Asher Yibhar, en el lugar donde él haya de establecer y elegir, aquel Eta'am, Moshe Rabenu es ordenado y ordena a la posteridad a que él congregar a todo el pueblo de Israel, a Anashim ve Ataf, los hombres, las mujeres y los infantes, y en ese lugar, en el Akhel, en Jerusalén, en Bet HaMikdash, Leman Ishmeu u Leman Ilmedu, para que puedan escuchar a partir de aprender y obedecer, y para que aprendan eventualmente, Ve'ireu et Hashem Elokejem, y que temáis a Hashem vuestro Dios. Estamos hablando de que este año, precisamente ahora, cuando termina ya la Shemitah, y entramos en el 8º año, en Sukkot precisamente tiene lugar esta mitzvah. Y si bien es una mitzvah que no la podemos cumplir al pie de la letra, como diríamos, porque el Bet HaMikdash no está, Jerusalén y la Kodesh sí está, y el Kotel HaMa'aravi sí se encuentra.
Y es común que durante todos los días de Sukkot, la congregación de gente en el Kotel HaMa'aravi es realmente impactante. Nos dice el Netivot Shalom, el rabino de Slonim, que este Mahamad, que este escenario tan elevado, tan excelso del Akel, que es una vez cada 7 años, nos ordenó la Torá. ¿Para qué está este escenario tan impactante? Leman ishmeu, leman ilmedú, ve'ireu et Hashem Elokehem, ve'yareu. A fin de que ellos puedan lishmoa lelamed. Esto es todo lo que nosotros le pedimos a Kadosh Baruj Hu cada mañana. Que nos den en nuestro corazón la comprensión suficiente, Binah lehavin, para comprender, para poder interpretar cada palabra, Lishmoa, para poder escuchar, quiere decir, a partir del comprender, poder incorporarlo como aprendizaje, Lishmoa, Lilmod, estudiar, Ulelamed, y enseñar, Et Kol Divrei Talmud Torateja. Esta mitzvah de aquel viene, dice, a resaltar, dice en Netivot Shalom, esta tarea, Lishmoa, Lilmod, y fundamentalmente tenemos que aprender a llegar a Yirat Shammai, el temor al Todopoderoso. Y el Netivot Shalom dice, bueno, pero en principio, aparentemente, el atributo del amor es mucho más grande que el atributo del temor. Y tal vez el atributo del amor a Dios, es el objetivo central de toda la Torá. ¿Y por qué? En el Akhel fueron ordenados el pueblo de Israel por el atributo de la ira, del temor. Y también, a partir de esta concepción, nos dice, como se acostumbra siempre en Netivot Shalom con sus preguntas, Tzarich Be'ur, tiene que ser explicado. Porque en otros lugares, de Mashma Sheikar y Midat Ira, dice, porque también tenemos que explicar que en otros lugares se nos da a entender que el principio móvil es, en la condición judía, es el atributo del temor, como está dicho, y lo estudiamos más adelante, más atrás en el libro de Devarim, Be'ata Israel, y ahora Israel, Ma Hashem Elokeja Shoel Meimach, que es lo que Hashem tu Dios te pide a ti, Shoel te exige, Kim Leirá et Hashem Elokeja, sino temer a Hashem tu Dios, Yirat Shamayim. No hay nada más grande que lo que es el Yirat Shamayim, de acuerdo a esto. Y nos dice en el prólogo del Zohar Kadosh, Pekuda Katma da Yirat Hashem. La mitzvah anterior, la mitzvah primera, es el temor a Dios. Porque dice el libro de Proverbios, Reshit Chochma Yirat Hashem. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Asimismo, nos recuerda en Netivot Shalom toda la preparación para ese Mahamad Agadol, para ese escenario tan impactante que fue cuando recibimos la Sagrada Torá. Fue precisamente cuando Am Israel dio la posibilidad en sus adentros de despertar el atributo del temor. Como está dicho en el libro de Shemot, Vayecherat Kol Ha'am Asher Bamahane. Y temió todo el pueblo que estaba, se estremeció, más que temió, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Asher Bamahane. Y eso pasó, nomás frente al Ar Sinai. Dijeron nuestros sabios de bendita memoria, en la Gemara de Berajot, a Torah nitena be'eima ubeirá berretet ubezea. Los Jajamim en Masejet Berajot dicen que hay 4 elementos que conformaron la recepción de la Torah. Primero y principal, eima. Eima quiere decir un temor profundo, un temor, pero de miedo. Por otro lado, dice la Sagrada Torah, beirá, con temor, pero ya reverencial. Pero también con retet. Retet significa con un estado de vibración interior, o sea, como que todo el cuerpo temblaba. Ubezea. Zea quiere decir con transpiración profusa. Son todos escenarios en los cuales obviamente se nos está hablando de la profunda conmoción
que sufrió el pueblo de Israel allí a los pies del monte Sinaí. Y en el Tikunei Zohar dice, Bereshit, Otiot, Yere Shabbat. Cuando uno toma las palabras de Bereshit, hablando ya del próximo libro que vamos a iniciar, si Dios quiere, en poco tiempo más, dice que si yo tomo las palabras de las letras, perdón, de la palabra Bereshit, voy a poder conformar dos sílabas diferentes, dos palabras diferentes, mejor dicho. Una es Yere y la otra es Shabbat. Quiere decir que Bereshit es temeroso del Shabbat. Y aparentemente, Shabbat, dice el Netivot Shalom, no hay nada de temor. Es la raíz misma del amor. Como dice el pasuk, que vamos a decir mañana, Beni u ben Bnei Israel, othi leolam. Entre mí, dice Dios, y los hijos de Israel, es una señal por la eternidad. Umau inyan yere Shabbat. Entonces, ¿cuál es el tema inherente a esto de ser temeroso del Shabbat? Preguntas que Netivot Shalom nos deja en el camino y nos aclara y nos alimenta con conceptos. Más aún necesita ser explicado lo que se dijo todavía en el prólogo del Zohar HaKadosh. Pekuda da irat Hashem de Akri Reshit. Dice que la mitzvah de temor a Dios es la que se denomina Reshit. Veda ihi tara'a le'ala go me'emnuta. Dice, la ira, dice el Zohar HaKadosh, es el sha'ar, la puerta para ikanes, para ingresar a la emuná. A través del temor, yo puedo llegar a la emuná. Interesante. Y así lo dice también el Zohar HaKadosh, Kol barnash de dachil le kucha berihu, shadia imem emnutá que de kayaot. Toda aquella persona que es temeroso de Akadosh Barujú, habita con él la emuná como es debido, como es apropiado para él. Por medio de Irat Shamayim, por medio del temor celestial, llegamos, dice el Netivot Shalom, de acuerdo a lo que dice el Zohar, a lo que es la emuná teorá. Quiere decir a esa fe que es pura y aparentemente es la emuná, dice el Netivot Shalom. Es al revés. Es la fe, la creencia, la fe de la persona la que lo lleva al temor, a la ira. Y como le dijo el Moreno Bujim, dice el Moreno Bujim, que es el Rambam, la guía de los perplejos, que lo trae el Ramá, que lo trae precisamente el autor de, llamado Rabbi Moshe Isserles, que es el que trae toda la tradición ashkenazí en nuestro Shulchan Aruch. Al principio del Shulchan Aruch dice que Sheyasim Adam el Libó, cuando tú puedas ponerte en tu corazón, Sheamelech Hagadol HaKadosh Baruj Hu, que el Rey grande, que es el Santo bendito Él, Asher Meló Kol Haaretz Kebodó, cuya presencia está repleta toda la tierra, Omed Alab, cuando tomes conciencia de que Él está sobre ti y está observando tus acciones, entonces inmediatamente la persona se habrá de revestir de un temor real. Veilu Midibrea Zohar HaKadosh, dice, o sea que a partir de la emuná llega la ira, pero a partir del Zohar HaKadosh dice que la ira, el temor, lleva a la emuná. Muchos escenarios, obviamente, que el Netivot Shalom nos plantea, porque precisamente la mitzvah de Akhel tiene el objetivo de llevarnos a la irat Hashem, al temor a Dios. En segundo lugar, dice, si bien porque lo más importante para la Torah es el amor a Dios. Entonces, después se nos advierte acerca del temor a Dios y después se nos habla de ser temeroso del Shabbat. Y el Shabbat, las letras de Bereshit. Y por otro lado, el Zohar HaKadosh decía que la ira es la puerta para la emuna, para la fe. Mientras que el Netivot Shalom dice que en realidad la fe es la que llevaría a generar después ese concepto del temor. Bueno, a partir de este escenario, entonces el Netivot Shalom viene a echar un poquito su haz de luz
empezando por la mitzvah de aquel, ¿no es cierto? Explica el Netivot Shalom, dice que Kadosh Baruj Hu ha implantado en la creación, ha grabado en la creación que el impulso del corazón del hombre, como lo dice el libro de Bereshit, sea malo, sea negativo, desde su mocedad, desde su juventud. Y el sentido que fue creado de esa manera es porque si el impulso del hombre sería solamente bueno, entonces no habría habido en general el libre albedrío y por lo tanto el ser humano no podría pecar. Es por eso que Kadosh Baruj Hu creó la fuerza del mal que existe en cada uno de nosotros y que está más acuñada en nuestra sangre. Dice, y este es el frente principal que está delante de cada persona, delante de cada ser humano, perdón, que es poder desarraigar, arrancar de dentro de sí esa fuerza negativa, que, como dijo y cita a su maestro, obviamente, Besijliut. Su maestro decía, mira, si tú piensas que a nivel intelectual, a nivel mental, vas a poder desarraigar lo negativo, dice, la actitud mental es imposible desarraigar el mal, porque el mal es una fuerza activa en la esencia del hombre, en su sangre. Solamente el atributo del temor, la conciencia de que hay alguien más y que no estoy solo en este mundo, puede purificar esa sangre que parecería estar impura desde el punto de vista de Haradá Besalek Tadamim, como dice la Gemara de Nidá, que el temor, el espanto, el pánico, aleja un susto, impide también un ciclo como el menstrual, por ejemplo, que también una situación de repente llamativa, temerosa por parte de la mujer, puede producir un cambio en su ciclo. Dice, el temor es la fuerza que viene a purificar la sangre. Entonces lo trajo como un ejemplo también de cómo el miedo repentino, abrupto, puede producir también una situación mental, psicológica, que se produce una interrupción en el ciclo de la mujer. Hablando de la palabra dam, estamos hablando de la sangre en el hombre. Por lo tanto, dice, así como hay cosas que se las puede sacar, se las puede limpiar, su mancha, lo que fuera, a partir de que se las lava en el agua, hay otras cosas que necesitan ser blanqueadas por medio del fuego. Y de esta manera, dice, el atributo del amor es el aspecto de las aguas, y el atributo del rigor y del temor es el aspecto del fuego que quema y purifica la sangre impura del hombre. Por lo tanto, con respecto a ese escenario que plantea el libro de Bereshit, Yetzer Leva Adam Ra Mineurao, el impulso del corazón del hombre es solamente malo desde su mocedad. El primer consejo dice, lo primero que te puedo decir es Reshit Chochma Irat Hashem, que el principio de la sabiduría es el temor al Todopoderoso. Porque Veloce y Adgil mi vidata ira, dice, porque si no vas a lograr comenzar toda tu tarea con ese principio de ese temor, que es un temor reverencial, Koaharranim Tzabo, la fuerza del mal está ahí dentro de él, y todo tiempo que el mal habite dentro de mí, yo no puedo llegar a nada, no puedo progresar en ninguna dirección. Y por eso decía el Zohar Kadosh, Pekuda Katma'a da Irat Hashem. Por eso la mitzvah primera que debería yo tener como conciencia es precisamente el temor al Todopoderoso. Y ese sería el escenario fundamental de lo que representa el momento en el cual el ser humano puede eventualmente comenzar esa tarea
no simple, que es la tarea de poder encomendar su vida a su creador, pero poder erradicar un poco también lo negativo. Nos cita entonces el Netivot Shalom al profeta Yeshaya, su capítulo 40. Seu marom enechem ureu, mi bara ele. Es una de las tantas haftarot que leímos durante los últimos 7 sábados antes de Rosh Hashanah. Elevad hacia los altos cielos, hacia los recónditos cielos vuestros ojos y mirad y observad. ¿Quién creó todo esto? Eso es lo que pregunta Yeshaya. Una pregunta no retórica, es simplemente que nosotros miremos hacia lo alto, nos preguntemos en la dimensión de los cielos eternos, ¿quién creó todo eso? Be'etzem, dice Netivot Shalom, cuando el Yehudí observa la creación, tiene que llegar a partir de esa observación de la creación a poder entender lo que es Avodat Hashem, servir al Todopoderoso, en uno de los niveles más elevados. Por eso dijo nuestro sagrado maestro sobre el pasuk, Einaim laem velo irau. Dice el alel que cantamos en los días festivos, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Chodesh. Einaim laem velo irau. Tienen ojos pero no ven. De que cuando ellos utilizan sus ojos para anaot atzmam, para solamente disfrutar de los placeres de ellos mismos, entonces, en ese momento ellos no ven. Nuevamente no pueden observar absolutamente nada. Y también tienen ojos, osnaim laim velo yishmau. Tienen oídos pero no oyen. ¿Por qué? Porque cuando utilizo mi oído solamente para disfrutar algo personal, en ese momento tampoco podré escuchar. Y por lo tanto, no va a poder cumplirse aquello que decía el profeta, elevad hacia los altos cielos vuestros ojos y vean y observad quién creó todo esto. Porque esa persona llega a una realidad en la cual no ve y tampoco puede escuchar. Y la fuerza para poder purificar todo esto es solamente, ante todo, por el atributo del temor, que es el temor que viene aquello a, como dice el Netivot Shalom, lezakejet adamim, quiere decir a purificar un poco las sangres. Hablando de lo que somos naturalmente como seres humanos. O sea que tenemos obviamente una realidad que nos acompaña desde la creación, que el Kadosh Baruj Hu, lo vamos a escuchar en la primera perashá y la segunda perashá fundamentalmente de Bereshit, Yetzer Leva Adam Ra Mineura, que el impulso del corazón del hombre es malo desde su mocedad. Entonces, ¿cómo poder solucionar todo eso? Entonces, precisamente con el atributo del temor. Por eso la mitzvah de Akhel, obviamente, nos llamaba, repito, para los que se van sumando, bienvenidos, la mitad de la Kehel, la mitzvah de la Kehel, que es precisamente al cabo del año de la Shemitah, este año, precisamente, durante el tiempo de Hakasokot, se llevaba esa mitzvah, que todo el pueblo se debería congregar en Jerusalén, no podía faltar nadie. Leman ilmedú, Leman ishmeú, Be ilmedú, para que puedan escuchar, para que puedan estudiar. Y decía Beyareu, et Hashem Elokejem, y temer a Dios. Entonces dice, el temor no es solamente una cuestión aquí de parálisis, de miedo que de repente no le permite a la persona obrar. Al contrario, el temor es un movilizador en el ser humano. Y ese movilizador lo hace verdaderamente abrir sus ojos para poder ver y abrir sus oídos para poder escuchar. No siempre tiene la persona que estar prestando atención solo a lo que le interesa. También la persona tendría que abrirse a todos aquellos aspectos que le son mucho más eh, importantes, trascendentes, ¿no? Como el profeta Yeshayahu decía, ahora elevad vuestros ojos y mirad a los altos cielos y díganse a ustedes mismos, mi bara Ele, ¿quién creó todo esto? Y dice el Netivot Shalom, avanzando un poquitito más en este impulso del corazón del hombre,
el impulso negativo del corazón del hombre, que hay en él tres partes. Por un lado, existe esa fuerza del deseo compulsivo, la ta'avá, que está acuñada allí en la sangre del ser humano. Como escribió el Peri Haaretz, el autor del libro Peri Haaretz en Perashat Ekev, Bli Airá y de no mediar el temor, y el temor, estamos hablando no del miedo que paraliza, al contrario, hablamos de un temor que moviliza. De no ser por el temor, no podríamos liberarnos de, de los deseos compulsivos del cuerpo. Solamente el temor, que es Efset Shobaró Lakov, dice que obviamente el temor es lo que hace que podamos verdaderamente dominar parcialmente, ¿no? Quebrar un poquitito todo eso de lo negativo que habita dentro de cada uno de nosotros. Shekabamur, como fue dicho, Ra Ze Komut Baba Bedam, el mal está tan sellado en la sangre, hasta tal punto que resulta casi imposible liberarse de todos esos deseos compulsivos. Entonces, como el único camino para poder salirme de ese entorno negativo es Irat Shamayim, el temor a Dios. Pero hay algo más, dice. Está la raíz del mal en el ser humano, que es, como dice la Sagrada Torá, Ben Yesh Bahem, como estudiamos semana pasada, Shoresh, Poré, Rosh, Belana, una raíz que da un fruto, que fecunda, que fertiliza, Rosh, Belana. Rosh, Belana representan sensaciones muy amargas en la vida. Entonces dice, tal vez la raíz del mal está asociado con ese Shoresh. Y esa raíz, eventualmente, que no es ningún vegetal, sino que es algo realmente emocional en el ser humano, de él se desprenden, se ramifican todas las fuerzas del mal que existe en el hombre, en nosotros, en todos los temas, en todos la temática, dice él, en todos los aspectos. Ba'asher ba'aburó y arada adam lolam. Dice, a causa de ese Shoresh, y el ser humano está presente en este mundo. ¿Para qué? La llegada aquí es Tikkun Ashoresh, es poder corregir esa raíz, ese aspecto que obviamente cada uno que ha llegado a este mundo tiene acuñado esa realidad. Y la tarea a lo largo de toda la vida es poner Tikkun, porque permanentemente estamos haciendo un Tikkun. Y ese Tikkun representa un aspecto correctivo. Y uno dice, pero ¿siempre tengo que hacer algo correctivo? ¿El tzadik también tiene que hacer algo correctivo? ¿O solamente los perversos? Bueno, cuando Kadosh Baruj Hu dice, Yetzer leva Adam ra minaurav, cuando el impulso del corazón del hombre es malo desde su mocedad, los incluye a todos. El rey Shlomo lo dijo con claridad. En Adam tzadik ba'aretz asher ya'aseh atov velo yecheta, pues no hay persona justa sobre la faz de la tierra que haga el bien y que no peque. Ahora, si nosotros queremos, obviamente, manejar un concepto de ideales, entonces seguramente no vamos a poder reconocer que hay un hombre en Abraham Avinu, o un hombre en Moshe Rabenu, o un hombre en David Amelech. No hay ninguna duda que todos ellos, obviamente, lo bueno ha superado lo malo y por supuesto que lograron con su llegada a este mundo corregir, hacer ese tikkun del Shoresh, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cambios, ¿verdad? Ahora que estamos en la serie de Yemei Teshuvah y hablamos de todo lo que representa el cambio tiene que ser un cambio de raíz, ¿verdad? Así hablamos de raíz, el Shoresh. Entonces, por eso Moshe Rabbeinu nos advertía antes de Rosh Hashanah, Pen yesh bachem, no sea que hayan ustedes Shoresh, pone, Rosh, Belana, que es un Shoresh, eventualmente, que ¿a dónde está dirigido eventualmente? Está dirigido precisamente
a todo aquello que la persona a veces saca de sí, no lo bueno, lo peor de él. Y entonces eso que Shoresh, esa raíz que produce, que podé, como Perú, Urebú, Perí, que da sus frutos en el Rosh y en el Lahana. Rosh y Lahana no son sino dos conceptos que tienen que ver con un sabor profundamente amargo. Para eso llegó el hombre a este mundo, dice el rabino de Slonim. ¿Para qué? Para el taquer, esta Shoresh. Dice, pero más aún dice, en el Yetzer Lev Adam, dice, en el impulso del corazón del hombre está parte de los efectos de la persona. Midot Raot, así como hay Midot Tovot, quiere decir Midot son atribuciones positivas, virtudes, también están las Midot Raot, los defectos. Dice, como dijo el Rambam en capítulo séptimo, nosotros estamos en el capítulo cuarto, hoy estudiando, en el capítulo séptimo del Ilhot Teshuvah, dice el Rambam, al tomar She'en Averot, She'en Teshuvah, perdón, Ela me Averot She'esh Bahem Maaseh. No digas que no hay Teshuvah, sino para las transgresiones que han tenido que ver con un hecho concreto. El Rambam revoluciona nuestro mundo hace 900 años atrás y dice que Shem Shetzarich Adam Lashub Me'elu, así como el hombre tiene que arrepentirse de aquellas cosas que obró negativamente e hizo Averot, también tiene que hurgar y buscar todas esas ideas extrañas que pululan dentro de su mentalidad. Y por lo tanto también tiene que hacer teshuvah de todo lo que es su enojo, su furia permanente, su odio, su envidia. Y dice Rambam, Elu, abonot kashim meotam, sheyesh bahem maaseh. Y si quieres, ¿sabes algo? Esa actitud negativa, los celos, la envidia, el enojo, la furia, las ideas innecesarias, son peores que una acción. Porque cuando la persona, dice Rambam, se hunde en estas conductas, en estas actitudes, dice Rambam, 900 años atrás, Tashe Bifroshme, se torna imposible abandonarlas. Quiere decir, dice Netivot Shalom, que el gobierno del impulso del corazón del hombre es malo de su juventud, de su mocedad. Desde ese momento empieza a irradiarse hacia todos los ámbitos de la vida, en todo lo que representa el deseo compulsivo, hoy lo llamaríamos adicciones, en las raíces del mal, en los defectos de la persona, midot raot, que solemos tener. Y por eso el consejo para todas estas cosas que están tan profundamente incorporadas dentro de nuestra realidad. Muy triste, ¿no? Pero es así. El antídoto, comillas, yo lo dije, no lo dijo él, sería Vidata Era, el atributo del temor. ¿Por qué? ¿Y por qué el atributo del temor? Porque para eso Kadosh Baruj Hu nos ha dado a nosotros la fuerza del temor, para que tengamos miedo, dice él, de quien es más grande y más fuerte que nosotros. ¿Pero para qué? Utilizar ese temor para que nosotros podamos dirigirlo ahora, quiere decir canalizarlo hacia lo que es el servicio a Dios, de Iurrat Beshalit al Kula, en el sentido de que Él es el soberano y es el que gobierna sobre todos los seres humanos. Y así lo dijo el Baal Shem Tov Kadosh, Zehuto Yagen Alenu, dice el Netivot Shalom, que en honor a la verdad, el mal no desciende del cielo, y todo atributo o todo defecto que Kadosh Baruj Hu le dio al ser humano, todo se lo dio para bien, para que lo utilice eventualmente
para el servicio de Hashem, para amar a Dios y para temerlo. Y esto es el motivo, dice el Netivot Shalom, cerrando ya algunos de los conceptos que estamos hablando, que el atributo del temor es la raíz para toda cosa buena. Y esto es lo que dijo el Zohar HaKadosh, que por medio de Irat Shamayim, el Zohar HaKadosh dijo, a través de ese temor celestial, tú alcanzas la emuná, la fe pura. Porque mientras todo el ser humano, que es impuro en su interior con sus pensamientos negativos, y no hay una fe pura, y solamente por a través de ese filtro, que es el antídoto que decía, que es el atributo del temor, que lo purifica, purifica su sangre, es allí que yo puedo llegar a esa emuná teorá, a esa fe verdaderamente pura. Y solamente por la fuerza del atributo del temor que purifica esa sangre, yo alcanzo esa fe pura. Así es porque dijeron en el Zohar HaKadosh que las letras de Bereshit forman dos palabras, Yereh Shabbat, temeroso del Shabbat. ¿No? Ustedes pueden mirar las palabras Bereshit y vean cómo la separan en dos, Yereh Shabbat, temeroso del Shabbat. Está analizado y está insinuado por nuestros sabios en su explicación a Yevamot 93 sobre el pasuk que nos dice la perashá, Leman tilmad leirá et Hashem elokeja kol hayamim, para que aprendas a temer a Hashem, tu Dios, todos los días. ¿Qué son todos los días? Dice la Gemara, Yevamot, Elu Shabbatot beyamim tovim. Esto se refiere a los Shabbatot y a los días festivos, porque todo tiempo que en el ser humano, que en cada uno de nosotros anida un poco de sangre impura, casi que se torna imposible servir a Dios con sinceridad. Lo deja behemet, como decimos, servirte a ti con la verdad. Y por lo tanto dice, tengo que aprender a temer a Hashem tu Dios cuando en los Shabbatot y Yamim Tovim, porque en esos días yo puedo hacer despertar en mí, leorar baem, rosh, lejol, ante todo y por sobre todo, Shabbat y Yom Tov, el concepto de irá, porque a través del temor, decía anteriormente, yo voy a poder desarraigar definitivamente, voy a poder arrancar el mal que hay dentro de mí, y voy a poder purificar definitivamente esa sangre que todavía tiene alguna circulación impura. Y así fue que la preparación antes de recibir la Sagrada Torá en el monte Sinaí, decía el Zohar, fue con Eimá, casi con pánico, con ira, temor, retet. Estaban completamente estremecidos, temblando, y con zeá, con sudoración profusa. Porque la raíz de todo es midat hairá. Todo era el atributo de ese temor que venía a purificar al ser humano. Y esto es lo que dijo el Magid de Mezrich, de Jutoy Agen Aleno, que lo principal que tiene que hacer el Yehudí es tratar de hacer todo lo posible, ishtadlut, y hacer todo su esfuerzo en el tributo del temor. Perdón. Y después, que se ha extenuado, que se ha esforzado mucho en el atributo del temor, Akadosh Baruj Hu nos hace un regalo, dice el Magid de Mezrich. Después de que te hiciste todo el esfuerzo en el temor, Akadosh Baruj Hu te da un regalo que es Ahavá, que es el amor. Pero la raíz de todo mi servicio a Dios es que yo pueda extenuarme verdaderamente con Irat Hashem. Y este es el fenómeno, el factor que el ser humano toma para sí mismo cada vez y que quiere cambiar para mejorar su camino y ser una nueva criatura. En este tiempo, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Yom Kippur. Por eso dice fundamentalmente en los días de la Teshuvah. Entonces, a veces el hombre se queda
en su lugar, sin moverse de su lugar, porque le falta el fundamento, la base, que es Midat Ira, el atributo del temor. Como decía el gran sabio rey Shelomo, que decía, Reshit Chochma, Irat Hashem. El principio de la sabiduría, de tu sabiduría como persona, es el temor a Dios. Irat Pshuta, un temor simple, nada complejo. Entonces, como Kamur dice, como he dicho, que es imposible arrancar las raíces del mal que hay en el ser humano solamente por medio, sino del Vidata Ira, del atributo del temor, que quema y deja todo sin existencia. Dice, imagínese, dice el Netivo Shalom, a una persona que quiere arrancar un árbol y va cortándolo junto con sus ramas, pero la raíz no la arrancó. Entonces el árbol vuelve a florecer y vuelve a crecer, y justamente con mucha más fuerza de lo que era antes. Así es en lo que es Avodat Hashem, en lo que es el poder servir al Todopoderoso. También cuando el Yehudí, nosotros venimos a corregir todas las cosas prácticas de la vida, si no voy a sacar de raíz el mal, entonces viviré toda mi vida con las raíces del mal que van a dar frutos. Rosh Bela'anan, esa amargura que acompañará no mi sabor, sino mi vida en general. Y el concepto, dice el consejo es poder leokram. ¿Y cómo las puedo arrancar? ¿Cómo las puedo sacar? Solamente a partir del atributo del temor. Por lo tanto, dice el Netivot Shalom, el comienzo del año son los Yamim Noraim, son estos días que estremecen, como dicen los libros sagrados, Shebiyamim Elu Tzarich Yehudi La'avod Le'Hashem Yitbarich Be'ikar Be'midat Ha'ira. Y en estos días el Yehudi debe servir a Dios fundamentalmente con el atributo del temor en estos días que estamos viviendo hoy. Porque allí arriba, en los altos cielos, son los días del juicio. Y por lo tanto aquí abajo también, la tarea nuestra tiene que ser a partir del temor. Quiere decir que de acuerdo a la meta, el objetivo de estos días que conmueven Yamim Noraim, es como dice el Zohar Kadosh, Bai Barnash de Amluje Kuchaverihu al Kol Ever Bever Dile. Como estudiamos en otra oportunidad, dice el Zohar Kadosh que en estos días de Yamim Noraim, en estos haceres de Yamei Teshuvah, se nos pide a nosotros, los seres humanos, que coronemos a Dios en cada órgano y órgano de nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo puedo hacer rey? Solamente por el atributo del temor. El atributo de un temor inicial que es para la gente el temor al castigo. Pero hasta que pueda llegar al otro temor, a ese temor que no quiero que me abandone jamás, que es el temor en el cual yo asumo que tengo un Dios y que ese Dios es el soberano y el que gobierna y que está allí en todos los niveles que me superan a mí como persona. Y esta es la fuerza por la cual el Yehudí, Mishtalet, esta es la única fuerza, Koach HaIrah, es la única fuerza en la cual yo puedo sumarme y también dominar, ¿por qué no?, todos mis deseos compulsivos y las raíces malas que tengo dentro de mí. Y por eso al principio del año nos dio el Kadosh Baruj Hu los Yamim Noraim, para que el Yehudí se pueda aferrar de este atributo del temor y a partir de ella arrancar las raíces del mal. Y este es, ¿por qué no?, el objetivo de la mitzvah de Akehel, a fin de que aprendan y teman a Hashem vuestro Dios. Porque el temor es el principio de todo. Y después, cuando yo logro llegar al final de estos 10 días, tengo un regalo muy especial, que es la Sagrada Torah, al cabo de Yom Kippurim. Y ese regalo es el amor de Dios.
Entonces, es el regalo con el cual yo puedo sentir definitivamente el ta'anú, el placer, el sentido no de tarea cumplida, sino de que, bueno, pude superar en este año aquellas cosas que me producían cierto malestar. Esta es la estructura de lo que representa el temor reverencial. Ki ata yadati, ki yare Elohim ata. Ese versículo nuevamente surgió en nosotros el segundo día de Rosh Hashanah. En aquel momento que padre e hijo están allí, en el Har Moriah, cuando Abraham vino llevaba a su hijo Yitzhak a la Akedah, y a Kadosh Baruj Hu le dijo, Al tishlach yadecha el nada, no arrojes tu mano sobre él, de altaz lo meuma, y no le hagas nada, ki ata yadati, porque ahora sé, ki yere Elohim ata, que eres temeroso de Hashem. Kadosh Baruj Hu sabía que Abraham era temeroso, el que no lo sabía era Abraham. Ahora sé que tú eres temeroso. El sé es la transferencia del conocimiento al hombre que ha logrado romper eventualmente con todos aquellos laberintos, eventualmente con todas aquellas circunstancias que no siempre son posibles de romper, pero que todos los años hacemos esa capacidad de poder corregir la raíz, esa corrección de raíz, para que en última instancia Akadosh Baruj Hu nos regale una vida un tanto más significativa. Perashat Vayelech tiene la mitzvah de Akehel, que tiene la mitzvah de infundir en el corazón de hombres, mujeres y niños, por eso no puede faltar nadie, ese concepto de Irat Hashem, porque a través de la Irá es donde se fomenta mucho más y en forma mucho más estable y mucho más sólida la emuná. Que debemos trabajar sobre estos aspectos durante esta semana, este tiempo que nos queda y que nos separa ya en pocos días del Yom Kippurim. Gemar Hatima Tová, Shabbat Shalom, Mevorach, Shana Tová para todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Tizku Leshanim Rabot, Neimot Betovot. Shabbat Shalom. Muchas gracias a ustedes. Gemar Hatima Tová, muchas gracias. Gemar Hatima Tová, Gloria, muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien también para usted. Shabbat Shalom, Rachel, que bien en Jerusalén, me imagino muy bien. Que disfrute mucho de Jerusalén.